Buenos días. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al Magíster Josué Vega Medina, director general de Planificación del GAD Municipal de Cuenca. Gracias por aceptar la invitación. Hemos leído en las redes sociales el tema sobre el foro digital que están llevando a cabo desde el 11 hasta el 25 del presente mes sobre la actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y formulación del Plan de Uso y Gestión de Suelo. ¿Por qué y para qué? Cómo no, Jaime, muy buenos días con todos. Un saludos a todos los radioescuchas y la fiel audiencia del Observador. Querido Jaime, como tú debes conocer, este, digamos, este proceso está mandado por la ley de participación ciudadana, ¿no? Debemos recordar que más allá de la ley, nosotros necesitamos como cantón tener un horizonte y además planificado cuál es ese horizonte para una condición de bienestar de mejor calidad que la que tenemos en este momento para Cuenca, en búsqueda siempre de mejorar, ¿no? Y para eso, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y esta vez del Plan de Uso y Gestión de Suelo, que es la primera vez que se incorpora como un instrumento que llega a determinantes de mayor profundidad, digamos, a mayor detalle de cómo se usa y se ocupa el suelo en el Cantón Cuenca, a raíz de la obligatoria que lo pide la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo desde el año 2016. Entonces, en esta primera oportunidad que lo tenemos que llevar así, han habido algunas condicionantes que modificaron las fechas. Esto debía estar listo para mayo, pero como todos conocemos, este cisne negro, este evento no consentido que es la pandemia, el COVID, ha obligado a modificar muchas cosas. Nosotros tenemos un instrumento que viene trabajándose inclusive desde la administración anterior. Eso nosotros, la administración del ingeniero Pedro Palacios es totalmente transparente, sobre todo porque el instrumento de planificación, tanto el PDOT como el plan de uso y gestión, lo que busca es consolidar, ¿no es cierto?, las decisiones del Cantón Cuenca, pero eso no involucra nada más a la administración. Esto involucra a los colectivos, involucra al ejecutivo desconcentrado, involucra a la gente, ¿sí? Al ciudadano de a pie, a ese ciudadano que espera una mejor condición para su ciudad de aquí a futuro, y nuestra obligación como administración es construir justamente con la gente este instrumento permita tener normativamente, además, porque esto será aprobado en el Consejo Cantonal, cuál es el instrumento para los próximos 4 años en el caso del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y para los próximos 12 para el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Este plan entonces se está de alguna manera socializando. Así es. El proceso, además del distanciamiento social necesario, más que social, distanciamiento físico, esa es la verdad, ¿no es cierto?, en función de las críticas condiciones en las que tenemos a los hospitales de la ciudad y una pandemia que no ha podido ser controlada con una vacuna que los científicos están corriendo, ¿no es cierto?, para poder llegar, pero nosotros no podíamos dejar de tener un espacio en el cual nos permitamos poner en consideración de la ciudadanía lo que hemos construido colectivamente, porque han habido trabajos previos, ¿no? Reuniones con colectivos de ambiente, reuniones con colectivos productivos, con colectivos sociales, pero todo eso ha sido insumos para finalmente tener un documento completo y ahora desde el martes a las 2 de la tarde, el martes 11 de esta semana, arrancamos un proceso a través de la plataforma Zoom, decir lo que más allá de las dificultades, ¿no? Siempre un espacio de frente a frente permite un contacto y una interacción mucho más alta, pero hemos hecho esfuerzos y creemos que estamos yendo en un buen camino todos los días aprendiendo y mejorando el proceso. El día martes tuvimos la presencia de aproximadamente 240 personas a través de Zoom y cerca de 50 personas conectadas online vía Facebook Live. Representantes, magíster, de diferentes instituciones públicas, privadas, personas particulares, en fin. Así es, invitamos
autoridades, no puede ser menos, ¿no es cierto? Estuvieron concejales del cantón, estuvieron presidentes de juntas parroquiales, líderes del Ejecutivo desconcentrado, del gobierno central, estuvieron también de la prefectura de la SUAY, luego en la sociedad civil organizada, por supuesto, también colectivos, gremios, sindicatos, estuvieron, por ejemplo, Piedadcita Soto del gremio de artesanos, estuvieron algunos representantes, si no estoy mal, de la Cámara de Construcción, estuvieron el colectivo por el agua, es decir, en fin, muchos ciudadanos y también, sí, personas de a pie que no representan a colectivos, pero se representan a sí mismos, ¿no? Y que desde su mirada, estuvo la academia también, un actor, un invitado muy importante desde la Universidad de Cuenca, la Universidad Estatal, la Católica, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de la SUAY, y este proceso inclusive tenemos el apoyo de la cooperación alemana y la Universidad de la SUAY justamente en tener esta interacción que hemos visto mecanismos para que nos envíen consultas, nos envíen preguntas, lamentablemente por los tiempos, ¿no es cierto? Tener ya un espacio de socialización de 2 horas ya es un poquito pesado y ahí entre exponer y responder algunas cosas, no podemos tener micrófono abierto, por ejemplo, cosa que sería muy agradable, pero hemos tratado de recuperar todas las preguntas y lo que hacemos es el día siguiente les respondemos varias de ellas y en algunos casos les respondemos del mismo día. Entonces, así hemos venido trabajando. Ayer también tuvimos cerca de 220 personas a través de Zoom, 15 más o menos a través de Facebook Live, pero la intención es que tengamos esta retroalimentación. Preguntas y propuestas, Magíster, que entiendo son procesadas por ustedes en beneficio de Cuenca. Así es. Justamente hay preguntas, ¿no es cierto?, que nos ayudan a profundizar las cosas que estamos exponiendo para que la gente conozca. También debo decir que hay aportes. Han habido casos en los que no ha habido una retroalimentación de decirle, no hemos hecho eso por X o B motivo, sino decir muchas gracias. Eso no lo habíamos considerado, es verdad, lo vamos a incluir, porque el documento que tenemos ahora y eso creo que es importante que la ciudadanía lo comprenda así, así lo comprendemos desde esta administración. No es que estamos socializando algo que está escrito en piedra y les estamos contando. No, lo que tenemos es un documento que nos ayuda a no tener una hoja en blanco sobre la que todos discutamos y sea difícil canalizar, sino un instrumento que espera ser mejorado. Y documento que tiene que ser llevado a la práctica y que no duerma en una gaveta, en un archivo. Así es, ¿no? Ahí, Jaime, estamos convencidos que esto no va a ser así, inclusive por las necesidades de instrumento. El plan de uso y gestión de suelo, como usted conoce, el PDOT es una actualización que ya lleva temas sumamente importantes de la política y los objetivos que tiene el cantón, pero el plan de uso y gestión de suelo va a actualizar una forma de hacer ciudad que no ha sido actualizada en 17 años, Jaime, en 17 años. Y nuestra ciudad tiene una dinámica, crece, se modifica y si bien la ordenanza del año 2003, que es la que estamos actualizando, ha marcado una línea fuerte de cómo conducir la ciudad y nos sigue ayudando, no es menos claro y necesario decir que necesitamos una luz de un nuevo horizonte que se ajuste en algunas cosas que a veces ya están siendo un tanto forzadas en una ordenanza de hace 17 años y algunas cosas, debo decirlo, Jaime, ni siquiera han sido pensados los últimos 50 años. Ahora, como usted dice, Magíster Josué Vega, Cuenca, la tercera ciudad más importante del país, patrimonio cultural de la humanidad y un poco de títulos más, ha crecido significativamente, enormemente, en los últimos 30 o 40 años, pero hay problemas sociales que continúan estancados. Ejemplo, la zona de tolerancia. Hasta el día de hoy, absolutamente nada. Justamente a ello iba cuando decía que ha habido algunos temas que durante cerca de 50 años no han sido tocados, Jaime. Debo decir que algunas administraciones previas lo han intentado, han dado avances y no hay que desconocer, mejor han sido insumos para que esta administración pueda dar los siguientes pasos. La semana anterior tuvimos una reunión con muchos de los vecinos de la zona del barrio Cayambe, la zona de tolerancia conocida por la gente, y uno de los acuerdos que le debo transmitir, Jaime, de aquella reunión, que fue una socialización de cerca de 5 horas, ¿sí? Porque el tema es sensible, el tema es álgido y lo que esta administración lo menos que puede hacer es darles oídos. Y más aún cuando tenemos propuestas, pero que necesitan ser
aterrizadas. A veces los técnicos tenemos un discurso muy tecnócrata, ¿no? Muchos tecnicismos, pero la gente de pie, la gente del día a día que tiene una cotidianidad dificultosa, hay que ir acercando de lado y lado, ¿no? Y eso es lo que hicimos en un encuentro largo el día jueves anterior. Pero yo sí debo decir que, por ejemplo, uno de los acuerdos, porque estuvieron presentes muchos presidentes de barrios de la ciudad, ya no solamente del barrio Cayambe, fue, y eso fue muy grato de escuchar a nosotros como la gente que está tratando de conducir esto para la ciudad, que ya no es un problema del barrio Cayambe, no es un problema de los vecinos, es un problema de la ciudad. Y es un Escuchar, problema, solo una cosa, querido Jaime, mirado desde, no es que esas actividades hay que satanizarlas, pero sí son incompatibles con la forma en la que ocurren ahora. Entonces, eso es lo que hay que solucionar. señor director de planificación, escuchar a la gente, allí está la clave, escuchar a la gente, saber escuchar, porque sectores ciudadanos le acusan al alcalde de que no escucha, de que no está sintonizado con la gente y que le da la espalda a los problemas. Recién circuló una carta de varias ex autoridades y autoridades en donde le dicen al alcalde falta de liderazgo. Querido Jaime, yo ahí me permito discrepar con esas aseveraciones, con todo el respeto, obviamente, y son puntos de vista. Yo le debo decir que como funcionario público estoy en la función pública y me gusta el servicio público desde aproximadamente 8 años. Sí, yo ingresé en el 2012, he tenido, y siempre, nunca he estado en nombramiento, siempre he sido de libre remoción o de contrato ocasional. Y eso me ha obligado a tener muchos jefes, muchos jefes, y uno ve diferencias. Uno aprende también a liderar a través de quien le ha liderado a uno. Y debo decir que el alcalde Palacios, el ingeniero Pedro Palacios, tiene muchas virtudes y una de ellas es que escucha, tiene un liderazgo que es diferente. A veces la gente busca un liderazgo impositivo, ¿no? De decir, así se hace y punto, y ustedes verán cómo lo solucionan. El alcalde escucha mucho, tiene la apertura a los ámbitos técnicos y con la ciudadanía muchas veces lo que trata es de canalizarlo y nosotros como técnicos estamos obligados justamente a, como le decía hace un momento, ¿no? Aterrizar ese discurso técnico con un discurso ciudadano y juntarlos. La carta yo creo que también obedece a algunos espacios en los cuales los que están como firmantes, algunos no han participado y otros han participado, pero no les ha gustado su rol, su participación, porque debo decirle, y soy miembro activo del COE cantonal que ha llevado la pandemia, hemos hecho un trabajo sumamente fuerte. No por nada, y usted comprenderá que el Estado central es bastante plano, ¿no? El Ministerio de Salud Pública opera casi que en todo lado, en Esmeraldas, igual que lo que hace en Morona y lo hace en El Oro. Si bien tenemos mejores condiciones en cuanto a infraestructura privada y hospitalaria pública en la ciudad de Cuenca, uno revisa las estadísticas y ahí debo decir, porque es mi obligación manejarlas, yo soy quien las expone en el COE en cuanto a salud, los muertos, por ejemplo, lamentablemente los fallecidos, cada vida es importante, pero en cuanto a provincias, por cada 100.000 habitantes, Azuay, y con todo el peso que tiene Cuenca, que representa cerca del 90-95%, por eso puedo decir que la cifra de Azuay se representa a Cuenca, somos los más bajos. ¿Sí? En cuanto a letalidad, por ejemplo, letalidad quiere decir que una persona que se enferma, ¿cuánta probabilidad tiene de recuperarse? Tenemos los mejores indicadores a nivel nacional. Debo decir que, digamos, Ecuador a nivel regional no tiene las mejores cifras, y eso es verdad. Y quizás compararnos con el estándar o el promedio del país no es lo mejor, pero también son las condiciones que tenemos. Y ahí sí decir que Cuenca, Azuay, lo ha hecho mejor que muchas provincias, y con todo el cariño del mundo a los firmantes de esa carta, yo desde una mirada técnica cercana al problema, debo decir que eso no es casualidad. Eso no pasa de la noche a la mañana. Fuimos el primer cantón que le propuso al COE cantonal, por ejemplo, hacer un proceso de regreso a la reactivación productiva organizado, con protocolos. La EDEC, por ejemplo, trabajó hasta con peluqueros, artesanos, el sector industrial, académico, con todo el mundo, para que este proceso pueda ser mejor. Y ahí se ven los resultados, querido Jaime. Bueno, también en esa carta se menciona que
para ellos, para los que firmaron ese documento, decían y está escrito, es público, que prácticamente el COE cantonal en la práctica no existe. No, creo que ahí, si usted revisa bien justamente ese párrafo, querido Jaime, ellos hacen referencia, inclusive dicen, el COE provincial es inexistente. Y eso yo con todo el cariño del mundo, a las autoridades que están en el COE provincial, quizás es un rol diferente. Debemos recordar que ellos no tienen competencia de semáforo y por ahí están coordinando otras cosas, pero el COE provincial está liderado por el gobernador de la SUAY. Y Eh, ellos en la carta mencionan a ese espacio. Sin ya. embargo, el COE cantonal, mi querido Jaime, ha sesionado desde que arrancó la epidemia cada día viernes, cada día contando cómo está él evolucionando, haciendo mea culpa también en algunas cosas, ya que es un espacio que si bien el COE cantonal debemos recordar que es presidido por el alcalde y no es un debate, no es un espacio de deliberación, realmente por la emergencia es solamente la decisión que toma el señor alcalde. Sin embargo, justamente esa apertura y un liderazgo que escucha permite hablar a concejales, a representantes de la ciudadanía, al ejecutivo desconcentrado. Señor director, antes de que se me escape el tema, entonces en el nuevo plan está previsto la reubicación definitiva de la zona de tolerancia, porque eso es lo que esperamos durante 30, 40 o 50 años. Así es, Jaime. Gracias, mejor por regresar al tema. En esta reunión que tuvimos, y fue complejo explicar algunos ámbitos técnicos, normativos, legales sobre todo, porque ¿qué es lo que primero les propusimos a los vecinos? Que la ley nos obliga para que en el plan de uso y gestión de suelo, que usted comprenderá, es un plan que dice aquí ocurre tal cosa, aquí tiene que pasar tal cosa, para sume para un mejor bienestar, ¿no es cierto? Pero para decir aquí ocurre tal cosa, lo primero que hay que hacer es delimitar la zona en la que queremos que cambien cosas. Y eso la ciudadanía, perdón, quienes estaban acompañándonos, era difícil porque, y les comprendemos, ¿no? Justamente después de un proceso de cerca de 30, 40 años en que han tenido estas complejidades, ellos identifican que si nosotros colocamos ahí una delimitación, un polígono, una línea que diga, esta es la zona que tiene que transformarse, es como si nosotros quisiéramos marcar que eso ya va a estar así para siempre, lo cual no es así y ahí nos tomamos algún tiempo e incluso deliberamos con los vecinos para tratar de explicarles que justamente con esta delimitación, y eso es lo que va a ir en el plan de uso y gestión de suelo, decir, esta es la zona que tiene que ser transformada. Pero Por los está definida la nueva zona de tolerancia o no. Está definida en el plan. Justo a ello iba, mi querido Jaime. Lo primero que debemos hacer es decir, esta es la zona actual, ¿no es cierto? La que este momento tenemos en el barrio Cayambe, que tiene una incompatibilidad de usos, que tiene peligrosidad, que tiene consumo de drogas, como lo han dicho, que han tenido actos de Planteles violencia, educativos. planteles educativos, vivienda, etcétera, ¿no? Todo lo que ahí está ocurriendo y ahí hay un problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es delimitar esa zona y decir, esto tiene que transformarse, ¿sí? Y en esa transformación, lo que nosotros, inclusive con algunas críticas reales de los vecinos que nosotros, este momento en el plan que ya está para descarga en la página web de la municipalidad, en su versión borrador, y hemos colocado ahí para traslado, ¿sí? Para identificación de un nuevo lugar. Usted comprenderá que esto ¿Dónde? requiere un trabajo ¿Dónde? largo. ¿En dónde está ubicado? Justo a ello voy, Jaime, pero el tema me comprenderá que es sensible y necesito explicarlo claramente. En el plan de uso y gestión de suelo, con esa decisión, ¿no es cierto?, que esa zona tiene que ser transformada para que ya no acoja estos usos de suelo que son relacionados a actividades sexuales. Primero necesitamos que el Consejo Cantonal, en el plan de uso y gestión, que esa es la escala, ese es el nivel que tiene ese plan, diga, el Consejo Cantonal, estamos de acuerdo, se ha hecho un proceso participativo y queda sancionado, que es una obligación para el GAT cantonal, reformar y trasladar eso, ¿sí? Cuando eso esté mandado y aprobado, nosotros lo que hacemos en el plan de uso y gestión del suelo, y es lo que estamos dejando, es que con esa venia, con esa aprobación, y sobre todo es una obligación normativa, realizar el traslado, nosotros hacemos un plan especial que tiene una temporalidad de más o menos entre 12 meses a 24 meses con los cuales volveríamos a sancionar un plan. Porque ahí hay que tomarnos algún tiempo, Jaime, y yo le quisiera explicar esta parte que es importante, porque nosotros tenemos preidentificadas cerca de 10 alternativas de traslado, ¿sí?
Pero nosotros no podemos decir, esta es la alternativa que se va a usar hasta que no tengamos sancionado por el Consejo Cantonal, que es el que nos manda, ¿no es cierto?, como ente normativo, que eso efectivamente tenga que ser trasladado. Porque sin irme lejos, la siguiente semana tengo una reunión ya de el otro grupo de personas que piensan que sus actividades deben estar ahí. Entonces, ¿cómo hay que equilibrar eso, no es cierto? Nosotros necesitamos escucharles, hacer una propuesta y que esa propuesta sea sancionada. Caso contrario, nosotros haríamos estudios, por ejemplo, de alcantarillado, iluminación, servicios de salud, vialidad, conectividad para una zona que si en el Consejo Cantonal no es aprobada que se traslade, hemos perdido recursos y tiempos y estaríamos en lo público, somos observados con las cosas que hacemos cuando no estamos mandados. Entonces, con eso sancionado en el plan de uso y gestión de suelo que queremos finalizarlo este año, eso nos permitiría justamente tener la luz libre para el próximo año, hacer un plan especial que en alrededor de un año, y eso en planificación cuando no se ha tocado 40 años, sí son pasos en firme para en 2 años y medio, quizás a la larga, esta administración tener eso terminado. Ojalá, pues, que en esta administración venga la venia y venga la aprobación que usted dice. Ojalá sea Así así. es. Esta administración que le quedan 3 años ya. Así es, querido Jaime, ahí me permitiría colocar algunas otras cosas para su consideración. Y ya que usted nos hace, digamos, y es una reflexión, una crítica más que sana en el tema de los tiempos, ¿no? El alcalde Palacios está convencido de que esto tiene que ser así. En cuanto a lo de la zona de tolerancia, lo puso en su plan de trabajo y así lo ha explicado muchas veces en sus intervenciones, con lo cual nosotros como funcionarios estamos obligados a hacer los ámbitos técnicos que se den para ese cumplimiento. Si aprobamos el plan de uso y gestión de suelo en lo que queda de este año, es más, nosotros esperaríamos terminarlo, que nos permita además ya iniciar los términos de referencia para la construcción de ese plan especial y en la aprobación del POA del año 2021, colocar los recursos para que eso sea contratado y esperaríamos que para el fin del 2021 o inicios del 2022, que todavía es la administración del ingeniero Palacios, eso esté sancionado con ahí sí, la ubicación, los estudios de servicios, alcantarillado, movilidad, seguridad, sanidad, etcétera, de la nueva localización, con lo cual cumplimos no solamente con el alcalde, sino con la ciudad que 40, 30, 50 años ha esperado esto y nosotros lo estamos tratando de resolver en estos 3 años. ¿Usted dialoga con el alcalde? Claro, claro que sí. Le hago esta pregunta porque hay algunos directores que me han dicho, hasta el momento el alcalde no ha permitido el más mínimo acercamiento. Bueno, yo le hablaría desde mi experiencia personal, Desde no, su no punto de podría hablar vista, por los claro. otros directores, pero sí lo que yo identifico, como le decía hace un momento, en el liderazgo del alcalde Palacios, es alguien que escucha. Y alguien también tiene que hablar para que la otra persona escuche, ¿no? Decir, tengo estas dificultades, tengo estas propuestas, y yo debo decir que ahí el alcalde realmente mejor es muy abierto inclusive con la facilidad que se da ahora con la tecnología, más allá de la indisposición de tener actos de acercamiento físico por el tema de la pandemia, yo creo que el alcalde, a mí nunca un WhatsApp ha dejado de contestarme, si bien siempre está ocupado, obviamente las respuestas no serán inmediatas, pero las preocupaciones de la ciudad que son transmitidas y las decisiones que necesito su autorización para poder continuar, yo diría que nunca ha habido ahí un canal cerrado. Magíster, bueno, algunos temas están ustedes abordando en estos días dentro del tema del plan de actualización de desarrollo y ordenamiento territorial. Hay, por ejemplo, crecimiento urbano sostenible, la zona del barranco que es tan importante y que lamentablemente le digo eso sí, porque permanentemente visitamos una zona que está en un proceso de deterioro. Hace poco publicamos, Magíster, un reportaje con fotografías y testimonios de la zona del barranco abandonada. ¿Qué piensa usted? Sí, nosotros en el plan de uso y gestión de suelo a los polígonos, es decir, las zonas, los sectores de la zona del barranco, del centro histórico, en la ribera con el Ejido, con el Tomebamba, la gran mayoría de tratamientos se llaman así de acuerdo a la ley, ¿no? Un tratamiento de conservación, de recuperación, de regeneración, de consolidación, están orientados justamente a luchar contra esas dificultades que usted ha señalado, Jaime. Y es más,
En este plan, nosotros uno de los elementos importantes a los cuales les estamos apostando y poniendo todo nuestro esfuerzo son los instrumentos de gestión de suelo. Nosotros, como usted decía, podemos tener un plan que queda allí, pero lo que necesitamos es que eso se mueva, ¿no es cierto? Que opere, que la ciudad se dinamice, que cambie, siempre para bien, no que cambie para mal. Y ahí los instrumentos de gestión de suelo nos permiten tener nuevos mecanismos. Usted habrá identificado como periodista crítico y riguroso que es lo complejo que es la situación de la ciudad de Cuenca, por ejemplo, en cuanto a las transferencias presupuestarias del Estado central. La autonomía que tiene el Cantón Cuenca para hacer ciertas intervenciones cuando no tenemos, por ejemplo, una transferencia que es de recursos propios del GAD o el aval soberano para un endeudamiento con entes externos como la CAB y demás, se dificulta la gestión de la ciudad. Entonces nosotros ahí uno de los instrumentos también, hay cosas que ayudan a financiar el desarrollo de la ciudad. En algunos foros, en algunas entrevistas, y lo tocaré porque creo que es un elemento que tiene que ser debatido y comprendido, es que muchos han hablado de que estamos colocando un impuesto al aire, ¿no? Porque queremos crecer en altura y estamos colocando restricciones de tipo económicas, pero esa capacidad tiene dos objetivos, querido Jaime. Y no es que lo estamos inventando aquí, el agua tibia. Creo que nuestra obligación como técnicos, trasladando esto al ámbito político, es darle al alcalde, a la ciudadanía, capacidades de utilizar tan probadas que funcionan y no estar descubriendo el agua tibia. La gestión de suelo con cargas impositivas a la capacidad edificatoria viene funcionando en muchos lugares del mundo. ¿Y a qué va eso, querido Jaime? Cuando uno tiene un suelo, imagínese usted un suelo de 1000 metros, inventemos, ¿no? En el medio ejido. Y tiene una capacidad que le dice la normativa que usted puede construir 6 pisos, me invento, ¿no es cierto? Usted sabe que ese suelo cuesta más, ¿no es cierto? Que si ese suelo dijera que solo puede construir 2 pisos, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un... Pero ¿quién está teniendo ese valor por expectativa? Ojo, porque no es un derecho, ¿no es cierto? Es una expectativa, porque yo puedo en el mismo suelo construir un piso o 6, lo que no me puedo ir pasando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos encontrado? Y eso muchas ciudades lo han probado, que eso lo que hace es encarecer ese suelo, pero ese encarecimiento muchas veces le saca del mercado. Usted ve mucho suelo vacante en la ciudad que tiene servicio, le pasa el tranvía al frente, tiene alcantarillado, agua potable, al lado hay un subcentro de salud, todos los beneficios, pero no está edificado, no está construido. ¿Por qué? Los constructores, claro que quisieran construirlo. Sin embargo, el costo de ese suelo es demasiado caro. Entonces, estimado Jaime, que tiene un costo, que tiene en este momento una aptitud de 6 pisos, viene la municipalidad y le dice, ahora esto puede hacer 9 pisos. Va a costar más, ¿no es cierto? Inmediatamente el dueño de ese predio va a decir, no, si antes costaba 1000, ahora cuesta 1600. Y otra vez, el constructor que necesita suelo para poder edificar se va saliendo del mercado. O tiene que cargarle al comprador final. Pero si nosotros les decimos, muy bien, esos 3 pisos de diferencia, ¿no es cierto? No solamente van para el privado, también va a tener que pagar a la municipalidad por esa capacidad adicional que le está dando ¿quién? La municipalidad. Entonces el suelo ya no crece tanto, porque parte de eso va a tener que pagar a la municipalidad. Y como es una expectativa que solamente se concrete cuando se lo pague, ahí sí el suelo tiene un costo más real. Ese es lo que estamos tratando de hacer entre muchas otras cosas. Lo que queremos los cuencanos, los ciudadanos que vivimos en esta bella tierra morlaca, es que la ciudad Cuenca crezca de manera ordenada, segura, limpia, bien planificada, para que siga siendo el orgullo de propios y extraños. Magíster, todavía quedan temas pendientes que voy a permitirme invitarle nuevamente en los próximos días cuando concluya este foro digital para abordar otros temas como, por ejemplo, movilidad y conectividad eficiente o cultura y patrimonio, que es algo muy significativo, trascendental para Cuenca especialmente. Así es que yo le agradezco la entrevista que nos ha concedido, gracias por la información, gracias por la democracia, por permitir preguntar, y gracias porque la gente puede sacar sus propias conclusiones de lo que hace o no hace la administración municipal. Desde siempre y hasta siempre.
Muchas gracias, querido Jaime. Es nuestra obligación, siempre gustosos de estar en su medio. Y sí, me encantaría estar aquí de regreso. Estos 2 días que ya hemos tenido de socialización han sido muy ricos y los temas que usted ha tocado, ¿no? Movilidad, cultura, patrimonio, porque son importantes y a veces pensamos que esto que llamamos cómo construimos la ciudad, cómo la hacemos del futuro, se trata solamente de edificaciones, de ladrillos, y no es eso, ¿no es cierto? Temas como patrimonio, como cultura, eso se vive también en la ciudad, eso pasa en nuestros espacios públicos, en nuestros parques, en nuestras calles, y cómo nos movilizamos, la democratización, la modalidad, etcétera. Todo eso está siendo discutido en el plan de desarrollo y en el plan de uso y gestión y más que gustoso de exponer esos temas y discutir y tener nuevos criterios. Gracias, volveremos pronto. Gracias, Jaime, a las órdenes. Un lindo día.